Pues muy buenas noches. Estamos tocando el tema del PAN y el PRI. El pasado los condena. Hemos hecho un recorrido sobre cómo se fue gestando el PRIAN, que aunque parece que es cuestión del siglo XXI, analizamos que esto viene desde sus orígenes, desde el siglo XX, dado que el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, fue un individuo que siempre colaboró con el régimen. Él trabajó con Venustiano Carranza, con Adolfo de la Huerta. Él fue quien empezó a negociar la deuda externa en Estados Unidos. La deuda se había suspendido en 1914 y Gómez Morín se lanza a Washington pues a dar seguridades de que la revolución pues ya iba a dar seguridades a los inversionistas. Y él tuvo esa función, trabajó con Álvaro Obregón, también en la Secretaría de Hacienda. Con Calles tuvo un puesto muy importante como director del Banco de México, que era un puesto estratégico. Él fue uno de los que creó el Banco de México, eh, pues que cimentó las finanzas de los gobiernos del Grupo de Sonora, de modo que él estuvo muy cerca a este Grupo de Sonora, que es el que va a dar lugar al PRI. Todos sabemos que a la muerte de Obregón Calles eh, funda el PNR, luego Cárdenas el PRM y Miguel Alemán el PRI. Entonces, desde que esto era embrionario, Manuel Gómez Morín colaboraba con ellos. También colaboró con el gobierno de Abelardo Rodríguez. Él fue rector de la UNAM y vemos que únicamente se opuso con todo muy activamente al gobierno de Lázaro Cárdenas. De hecho, la creación del PAN es reacción a las medidas progresistas de Lázaro Cárdenas en 1939, en septiembre, a pocos meses, año y medio de la expropiación petrolera, se funda el PAN y pues la fundan banqueros, negociantes, muy apoyados por sectores de derecha, de la iglesia, hispanistas, y así es como se funda el PAN. Sabemos bien que después de Lázaro Cárdenas viene un viraje a la derecha que comienza con Manuel Ávila Camacho, y ya aquí vemos a Gómez Morín de asesor de Manuel Ávila Camacho y posteriormente de Miguel Alemán. Incluso, bueno, él se preciaba de ser la oposición leal al PRI, y también tenía un dicho que nos pinta solo qué política llevaban, que decía que se puede gobernar desde el gobierno o desde enfrente, de modo que la función que él realizó durante décadas fue influenciar para que el gobierno se fuera derechizando. Sabemos bien que él fue el primero que introdujo a México a empresas extranjeras. Él fue el primero que creó le llamaron joint ventures. Eh, estas joint ventures hicieron que llegaran a México, pues, muchos bancos extranjeros y grandes empresas, el Liverpool, Palmolive, el Banco de Londres y México, en fin, toda una serie de empresas llegaron a México después de la Revolución, gracias a esta figura que realizó Gómez Morín, que no creía en la empresa pública ni en el sector público. Él era partidario de que fueran las empresas, particularmente extranjeras, las que tuvieran la máxima responsabilidad de la economía. De hecho, él era asesor de la compañía El Águila, una compañía inglesa, en el momento de la expropiación petrolera, y pues se opuso con todo a la expropiación petrolera. Posteriormente, cuando Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica, Gómez Morín se opone, dice es que no es necesaria que el gobierno invierta en el sector público si para ello estaba la compañía
extranjera que se llamaba Compañía de Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. Entonces vemos cómo estas políticas de Xóchitl Gálvez y bueno, de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, de darle eh, toda la cancha a las empresas eléctricas extranjeras, tiene sus orígenes en Manuel Gómez Morín. Hay una entrevista muy famosa que le hizo un señor Wilkie, donde él expresa abiertamente su rechazo a la nacionalización eléctrica. Entonces, estas políticas de ir marginando al sector público para dar más auge al sector privado, pues fue la política originaria del PAN. Hay quien dice que el PAN ha desviado su doctrina originaria, que si reviviera Gómez Morín, pues entonces se volvería a morir al ver a todo lo que hicieron Calderón, Fox y compañía. Y no, más bien yo diría que les aplaudiría porque eh, em, el programa que están desarrollando es el programa que incluso podemos leer si nos ocupamos en ver los documentos originales del PAN. Ahí se lee que la economía tiene que estar impulsada por la empresa privada y por la empresa extranjera. Entonces, bueno, lo que hizo el PAN y Gómez Morín fue empezar a influir para la privatización. Ya desde la época de Miguel Alemán fue el primer momento en que se entregan 5 contratos a empresas extranjeras para explotación petrolera. Entonces, bueno, él siempre estuvo influyendo en esta línea. Y bueno, en lo político, pues se integró al régimen cuando el PRI era todopoderosa. Era tan buena la relación que tenía con Gustavo Díaz Ordaz que le concedió diputados de partido. Fue la primera vez en 1965. eh, bueno, fines de 64, cuando les otorgan 20 diputados de partido. Entonces vemos cómo embrionariamente el PRIAN se fue formando desde sus orígenes y ya abiertamente pues se da con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Em, Ahí es cuando toda la línea neoliberal, digamos que Gómez Morín fue el precursor del neoliberalismo. Y ya con Salinas de Gortari, pues ya se dio, este, se abrió esta vía neoliberal, se privatizaron las empresas. Cuando llega Salinas, cuando llega de la Madrid, había 1,150 empresas. El que le hablaba al oído a Miguel de la Madrid era Salinas. Cuando sale Salinas ya nada más quedaban 200. Y luego ya en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto es ya cuando se da el jaque mate para privatizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y aquí es muy claro cómo el gobierno Calderón pues le dio prioridad a empresas españolas, el Repsol, Iberdrola, para que tuvieran el control de la industria eléctrica. Esto va en contra de la seguridad nacional porque la economía, la base económica es la industria energética, es el motor de la economía. Por principio, por soberanía, el sector energético tiene que estar en manos de la nación. Así como no le vas a soltar las llaves de tu casa a otra persona, pues no puedes soltar tú ese sector que es estratégico. Em, y también vemos cómo en el actual gobierno del presidente López Obrador, las iniciativas que ha impulsado en el Congreso, la iniciativa eléctrica, pues ha tenido la oposición del PRI y del PAN, y bueno, con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia, que como quien dice es prianista, ¿no? Entonces, bueno, así se fue gestando el PRIAN y ya abiertamente, de una manera pública, pues es con la firma del Pacto por México con Peña Nieto en el año 2012, que nosotros le llamamos el Pacto contra México, en el que
eh, eh, pues se aprueban por parte del PRI, del PAN y del PRD, cuando el PRD ya se inserta en el PRIAN, lo que le llamaron las reformas estratégicas, que nosotros le hemos llamado reformas, contra reformas estratégicas. Y bueno, en la elección actual, ya de manera abierta, pues ya quedaron integrados el PRI, el PAN y el PRD, que incluso pues tienen los mismos candidatos. El pasado del PRI, del PAN, los condena, como dice el título de esta plática, porque en su historia podemos ver claramente, pues incluso los crímenes que cometieron. Recordemos todas las represiones, pues, tanto del PRI como la del PAN, eh, la represión en contra de los petroleros en el gobierno de Miguel Alemán, contra los ferrocarrileros, en el de Ruiz Cortines, los maestros, los tranviarios, la represión contra los médicos por parte de Díaz Ordaz, crímenes espantosos como el de Rubén Jaramillo, que por órdenes de la CIA y durante el gobierno de Adolfo López Mateos, siendo que ya había habido un acuerdo con el gobierno de López Mateos. Un buen día llega, eh, llegan un grupo de soldados vestidos de civil, se llevan a Rubén Jaramillo, a su esposa Epifania, que estaba embarazada, y a sus hijos, se los llevan allá por Xochicalco y pues los ajustician, ¿no? Estos crímenes, y bueno, qué no decir del crimen de 68 y luego del 10 de junio, pues han marcado para siempre al PRI, y políticas como las de la caída salarial, que empezó terminando el régimen de Luis Echeverría, ya con López Portillo, el salario cayó a un 20% del original. O sea, después de estos gobiernos estábamos ya ganando una cuarta o quinta parte de lo que teníamos anteriormente como poder adquisitivo. Entonces, esto ha marcado al PRI, y el PAN, bueno, llegó con la esperanza de que la alternancia era la democracia, pero Fox y Calderón llegaron con las mismas políticas. En lo que hablábamos de las cuestiones laborales, pues recordemos cómo persiguieron tanto Fox y Calderón al sindicato minero, cómo reprimieron la huelga de siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas en el 2005, en el que incluso mataron a dos obreros, y cómo sus políticas, ahorita están hablando mucho los candidatos Taboada y Xochitl, pues de las guarderías, y están hablando también pues de dar becas para la educación y para la salud, también para las guarderías, y dicen que esta beca se tiene que dar a todos, sean para escuelas, guarderías u hospitales públicos o privados. Entonces, esto lleva otra vez a la privatización de las guarderías, que el ejemplo más claro de lo criminal que fueron las políticas, pues fue el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, porque ahí se vio claramente que las convirtieron en un negocio a destajo. Abrían guarderías, metían todos los niños que podían en condiciones totalmente inaceptables, a diferencia de cuando se crearon las primeras guarderías por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que recordemos fue una iniciativa de Lázaro Cárdenas, en que eran guarderías amplias, bien construidas, con gente muy capacitada, en las que pues, se podía tener confianza para dejar a los niños, a diferencia de las guarderías privatizadas de Calderón. Los fraudes electorales del PRI en 88 pues son plenamente conocidos, y el fraude del PAN en el 2006, lo mismo. De modo que, revisando la historia de PRI-PAN, pues es inaceptable para el pueblo de México, que ya los tiene pues muy bien identificados, al grado que hubo
pues un tsunami en el 2018 para ya acabar con el PRIAN y abrir paso a la transformación. Em, entonces, bueno, es muy curioso la táctica que están siguiendo ahorita, el PRI, el PAN, el PRD, Xóchitl, Taboada, que es esconder a los partidos. Incluso en el primer debate, Xóchitl dijo que ella era ciudadana. Se ve que la regañaron porque ya en el segundo debate dijo, bueno, soy candidata del PRI, PAN, PRD, pero siempre lo disimulan hasta en su propaganda. Y bueno, ahorita la forma en que quieren tapar los colores, el blanquiazul del PAN, el tricolor del PRI y el amarillo del PRD, es con este invento de la marea rosa. Todos sabemos que este domingo van a hacer una gran marcha, una concentración en varias ciudades a la que la califican como la marea rosa. Entonces, con este rosa, pues quieren tapar este pasado que los condena, que es del PRI y del PAN. Con este rosa, también se apropian pues de toda una tradición. En primer lugar, de los colores del INE, que supuestamente es el árbitro neutral que representa a la ciudadanía, y al usar los colores del INE, pues lanzan todo un mensaje subliminal a la población y se apropian además de años y años de propaganda que ha estado haciendo el INE con esos colores y con esa identidad. Pero es interesante ver de dónde viene esto de la marea rosa, porque si analizamos un poco la historia, resulta que la marea rosa es lo que los periódicos y analistas y académicos a nivel internacional llamaron a todo el surgimiento de movimientos de izquierda en América Latina. Le llamaron la marea rosa desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela. Incluso los académicos y periódicos como el Washington Post, el Economist, hablan que la marea rosa comienza en el año de 1988 con la elección de Hugo Chávez y continuó pues con toda esta oleada que ellos le llamaron la marea rosa, donde llega al poder Lula, llega al poder Manuel Zelaya en Nicaragua, Lugo en Paraguay, Kirchner en Argentina. A esto le llamaron la marea rosa. ¿Y por qué le llamaban rosa? Porque quisieron diferenciarla del rojo, ¿no? Del comunismo rojo. Un reportero del New York Times, Larry Roder, fue quien comenzó a bautizar así estos movimientos en Montevideo, porque al llegar a la presidencia Tabaré Vázquez como presidente de Uruguay, que no era un comunista, sino más bien un socialdemócrata, pues escribía en el New York Times que no es tanto una marea roja, sino más bien una marea rosa. Y a la marea rosa, según estas publicaciones y analistas, le siguió la ola conservadora a partir del año de 2010, donde se da el golpe de Estado en Honduras, se da otro golpe en Paraguay, provocan una crisis en Venezuela, la muerte de Hugo Chávez, promueven protestas en Nicaragua, dan golpe de Estado en Bolivia. Entonces, aquí dicen que la marea rosa pasó a ser la marea conservadora, la ola conservadora. Y en el 2020, estos medios y académicos hablaron de que resurgía la marea rosa con la llegada de López Obrador en 2018, y de gobiernos progresistas en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Honduras, en Chile, como bueno, también en Colombia con Petro y en Brasil con la vuelta
de Lula y ahora con Guatemala con la llegada de Arévalo. Entonces, bueno, aquí es muy curioso cómo en México los conservadores y la derecha se apropian de esta imagen de marea rosa, que su origen es de movimientos democráticos progresistas, y con este color rosa tratan de pues tapar realmente como el lobo, ¿no? Que, que se disfraza de la abuelita. Habría que analizar desde cuándo el INE se pintó de rosa porque seguramente tenía la misma intención de hacer creer que formaba parte de un movimiento democrático ciudadano, cuando todos sabemos que el INE es un organismo del PRIAN. Simplemente porque recordemos cómo se nombra a los consejeros del INE. Lo nombraban en el Congreso, los diputados en congresos que eran mayoría del PRI y del PAN, que controlaba en su momento Fox, o luego Calderón, luego Peña, y eran estos partidos los que elegían a los consejeros del INE. Entonces, el INE de nacimiento ha sido un partido prianista. El INE lo funda Carlos Salinas de Gortari en 1993. Lo funda para sustituir la Comisión Federal Electoral. La Comisión Federal Electoral, que era la que manejaba las elecciones, era un organismo que dependía de la Secretaría de Gobernación. Entonces, si la Comisión Federal Electoral era el organismo electoral que garantizaba el poder para el PRI gobierno, Carlos Salinas, ya en conjunto con el PAN, recordemos la mancuerna que hizo con Diego Fernández de Ceballos, funda el INE como el organismo que se construye para garantizar el triunfo del PRI y del PAN. Entraron en este esquema que viene de Estados Unidos de alternancia, así como allá se alterna demócratas y republicanos, para disimular que hay un cambio cuando la línea en el fondo sigue siendo la misma. Aquí en México, Washington presionó para que del PRI gobierno se pasara a la alternancia y hubiera cambio de poderes entre el PRI y el PAN. Y en este plan, pues Carlos Salinas de Gortari funda el INE. Entonces también el INE, desde sus orígenes, lo que busca es garantizar el poder del PRIAN. Todos hemos visto cómo tanto el INE como el Tribunal Electoral no cuenta con una mayoría identificada con el proceso de cambio. Y aquí, bueno, hubo errores, por ejemplo, en la primera parte del sexenio, en lugar de que Morena tenía la mayoría como para escoger a los consejeros, pues no, lo negoció también con el PRI y con el PAN. Lo mismo podemos decir del Poder Judicial. Este, los ministros de la Corte, pues se han venido eligiendo por propuestas en el Senado del PRI, del PAN, y ahí se la van campechaneando. En el actual gobierno, pues ya se ha logrado que algunos ministros no sean prianistas, pero pues la estructura de base está al servicio, como lo hemos visto muy claramente, y más claramente que nunca con la ministra Piña, ha estado al servicio pues de los grandes intereses tradicionales. De modo que sí es eh, pues muy elocuente el que estén tratando de tapar su verdadera identidad con esta marea rosa, que bueno, el próximo domingo van a hacer su marcha. Estuvieron simulando que la marea rosa era ciudadana, era apartidista, y a 15 días de las elecciones, pues ya se sueltan el chongo, y los oradores principales este domingo, pues van a ser Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada. Em, y bueno, por eso no está por demás recordar los orígenes de estos partidos que ahorita quieren dárselas
de democráticos. Y en el caso del PAN, creo que se ha creado la imagen de que el PAN era democrático, que iba a ganar la democracia cuando el PAN derrotara al PRI, que los fundadores del PAN eran gente decente, entre comillas, cuando, bueno, ya hemos platicado que fueron los fundadores del PAN totalmente contrarios al cardenismo. En una entrevista que le hace a Gómez Morín Wiki, habla de Cárdenas diciendo que estaba creando un desorden multiplicado en todos los estados de la República y que tenía un afán destructivo y de improvisación e impericia en todo. Es más o menos como hablan actualmente. Sabemos que cuando hay un proceso de avance, de revolución, pues surge un movimiento de reacción y cuando se funda el PAN en los 30 es lo que sucedió durante el cardenismo. La oposición se organizó febrilmente en contra del cardenismo y se ligó desde un inicio a la reacción internacional. A nivel internacional había muchos países que simpatizaban con el socialismo, con la Unión Soviética, con la Internacional Socialista. Fue una etapa en los 30 y 40 en que hubo un auge revolucionario, se liberaron decenas de países del colonialismo europeo. Vemos cómo después de la Segunda Guerra Mundial, pues una tercera parte de los países ya estaba entre el campo socialista y frente a estos avances sociales surge la reacción y surgen los partidos fascistas. Aquí es muy curioso eh, analizar cómo los partidos fascistas llevaban el nombre de Nacional. Estaban espantados con la Internacional Comunista, entonces estos partidos los bautizaron como Nacional. Entonces Hitler funda en 1933 el Partido Nacional Socialista. Bueno, le puso socialista porque era tan bien aceptado el término que lo puso para disfrazar, ¿no? Así como ahorita hablan del rosa. En esas épocas el avance del movimiento obrero había sido muy, muy fuerte y Hitler, para enmascarar sus fines, se vio obligado a bautizar su partido como Partido Obrero, o imagínense, Partido Obrero Nacional Socialista. Pero quedémonos con este término nacional, que era en contraposición a lo internacional. Sabemos que el fascismo es un nacionalismo exacerbado, expansionista, militarista. Por ejemplo, el proyecto fascista de Francisco Franco en 1936 declaraba la guerra a la República Española desde Tenerife, Islas Canarias. Sabemos muy bien que la República Española surge cuando cae el rey Alfonso XIII y inmediatamente la reacción se organiza y Franco, con apoyo de Hitler y Mussolini, bautiza su movimiento como el de la España Nacional. En Italia, Mussolini bautizó en 1921 su partido como Partido Nacional Fascista. En Suiza, los fascistas fundaron el Frente Nacional Suizo en 1930. En Suecia, en 33, fundaron el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de las Suecias. En Dinamarca, en 1930, la extrema derecha creó el Partido Nacional Socialista de Dinamarca. En Holanda, en 1930, nace el Partido Nacional Socialista de los Países Bajos. En Noruega, en 33, la Unión Nacional. En Rumania, al llegar al poder los fascistas en 40, fundaron el Estado Nacional. En Bulgaria, los filonazistas fundaron en 1932 el Movimiento Social Nacional, que se asoció con la Unión Nacional de Legiones Búlgaras. En Hungría, en 1935, fundaron el partido Voluntad Nacional. En España, el 29 de abril de 1931, vean este dato, el 29 de abril de 1931, 8 años antes,
de que se fundara en México, se fundó en España el Partido Acción Nacional. De ahí se inspiró Gómez Morín para el nombre del Partido Acción Nacional. Este era un partido monárquico, abiertamente monárquico, que se creó para oponerse a la Segunda República y a todas sus medidas progresistas. Lo fundó Ángel Herrera Oria, que encabezaba la Acción Católica, y posteriormente el partido Acción Nacional se llamó Acción Popular y se aglutinó con todas las organizaciones reaccionarias en la Confederación Española de Derechas Autónomas. Posteriormente, pues se dio una abierta alianza entre Francisco Franco y Hitler y Mussolini, que todos conocemos. Llegó al grado en que Francisco Franco manda tropas invasoras contra la Unión Soviética en colaboración con los nazis y sus países satélites. Estas tropas de ocupación española fueron bautizadas como División Azul, ojo, azul, dado que desde la creación de la Falange Española de Antonio Primo Rivera usaban camisa azul, ojo. Por cierto que los fascistas chinos también crearon la sociedad de las camisas azules. También los fascistas canadienses del Partido Nacional Socialista Cristiano usaban camisas azules. Entonces vemos cómo todo el imaginario en el que se crea el PAN, pues tiene que ver con estos movimientos de ultraderecha. También aquí en México el término nacional fue utilizado por fascistas. Hay un movimiento que fue muy conocido, la Unión Nacional Sinarquista, eh, que aquí lleva también el nombre nacional, Unión Nacional Sinarquista, y su lema es, el sinarquismo es acción y espíritu. Posteriormente, la Unión Sinarquista, sus principales dirigentes se unieron al PAN. Efraín González Luna, que fue uno de los dos principales fundadores del PAN, había sido sinarquista. Entonces, bueno, ojo, veamos el término nacional, el azul, acción. Otra organización fascistoide de la época se bautizó como Vanguardia Nacionalista Mexicana y estuvo impulsando un golpe de Estado en contra de Cárdenas. Otro grupo fascista que encabezó un tal Nicolás Rodríguez. Este grupo se hizo muy famoso porque hubo un combate en el Zócalo entre los comunistas, los rojos a caballo, contra taxistas en carros que eran fascistas y bueno, hubo un enfrentamiento muy fuerte y muy resonado. Este grupo fascista se bautizó como Acción Mexicanista. Eh, eh, Parte de todo este combate contra Lázaro Cárdenas se dio porque Cárdenas se opuso muy firmemente en contra del fascismo. Se puede decir que fue el primero del mundo. Cada que había cualquier invasión de Alemania o Italia contra los demás países, mientras Estados Unidos, Inglaterra hablaban de neutralidad o apaciguamiento frente a la amenaza fascista, Cárdenas denunció la invasión a Polonia, Checoslovaquia, la anexión de Austria por parte de Hitler, denunció la invasión a Albania, a Abisinia, hoy Etiopía, por parte de Mussolini. Entonces, para ellos, que eran fascistoides, era muy irritante la posición de Cárdenas, a quien lo consideraban un enemigo a vencer. Esta política tan avanzada en la actualidad sería pues como la de Petro en Colombia, que ha roto relaciones con Israel. Siguiendo la tradición de Lázaro Cárdenas, el gobierno mexicano debió hace mucho haber roto relaciones con Israel por el genocidio espantoso que está cometiendo. Y bueno, gente muy cercana al PAN fue José Vasconcelos, vemos cómo lo han reivindicado, esta biblioteca que hizo Fox, que por cierto, pues todavía no la terminaban y ya estaba inundando, le puso el nombre de José Vasconcelos, a quien pues también se le ha ponderado mucho. Sin embargo, José Vasconcelos es poco conocido, pues él trabajaba para Alemania. La embajada alemana
alemana le financiaba su revista Timón. En su revista Timón, José Vasconcelos afirmaba: Hitler ha salvado a Alemania, ha salvado a un sector imprescindible de la obra del progreso del mundo. Hitler no es un guerrero, es ante todo un hombre de Estado, el más completo que hayan producido los siglos, como bien dijo Ribbentrop. Así escribía José Vasconcelos. De modo que la fundación del PAN en 1939 no solo fue propiciada por empresarios, banqueros mexicanos, sino financiada también por el fascismo internacional en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Y particularmente por los españoles. Y compañías españolas. Recordemos que Manuel Gómez Morín era de padre español. Murió cuando él era muy niño, pero era de padre español y de joven pasó largos años en los 30 en España. Entonces él se educó en España relacionándose con los sectores más conservadores. Sus trabajos para la Asamblea Constitutiva comenzaron después de la expropiación petrolera como una reacción a la reforma agraria cardenista y a los derechos laborales de los trabajadores. Y entonces copia el nombre del que tenía originalmente la Acción Popular Española. Sintetiza dos nombres, el de la Acción Católica con el movimiento nacionalista, que a nivel mundial era pro-fascista. De la Acción Católica provenía Efraín González Luna, que también provenía del sinarquismo, y muchos de sus miembros fundadores. Entonces, de ahí sale el nombre Acción Nacional. Yo me acuerdo en los 60 cuando salieron los libros de texto gratuito por primera vez en México, toda esta gran campaña que hizo la Acción Católica, que llenaba, los que ya estamos de más edad nos acordamos, de calcomanías con un pez que decía, cristianismo sí, comunismo no. Así que el PAN es, desde su mismo nombre, em, un partido de derecha fascista. Y los frutos que ha dado el PAN este siglo XXI se derivan de su doctrina original. No es que haya habido una desviación de la doctrina, de la doctrina original. Y los gobiernos fascistas pues imponen eh, por la fuerza los intereses del gran capital, y es por eso que no respetan la Constitución, a los trabajadores, y defienden incondicionalmente a las corporaciones extranjeras. Esto que hizo Calderón de liquidar la compañía, totalmente anticonstitucionalmente, la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y despedir 44,000 trabajadores en una noche, pues es una actitud típica de, del fascismo. Entonces, bueno, una cuestión que hay que tener claro, porque se habla mucho de que el PAN es democrático o fue democrático, o que es más democrático que otros, pero hay que tener claro que siempre fue defensor de la oligarquía, de las compañías extranjeras, vehículo, instrumento de banqueros y del gran capital, opuesto a los derechos individuales, sociales y nacionales de las y los trabajadores. El Partido Nacional Acción Nacional nació para promover las privatizaciones y combatir las empresas públicas. Por eso, cuando se nacionaliza la industria eléctrica, Gómez Morín, en esta entrevista que hago mención, que le hizo James Wiki, decía que el PAN en sus principios y estatutos se manifestaron a favor de la propiedad privada y de la empresa privada y en contra de las empresas estatales. Esa es su naturaleza. Como ya dijimos, el fundador del PAN era abogado de bancos y empresas extranjeras y siempre fue enemigo de los sindicatos, de los obreros, de los campesinos. Toda la línea que siguieron Vicente Fox y Felipe
Calderón de golpear al movimiento obrero, como fue este asalto a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el despido de los trabajadores del SME y los golpes contra el sindicato minero, en fin, la caída en picada del salario, pues va en correspondencia con la línea del PAN, su línea original. ¿Qué es lo que sucedió con este proceso de fusión del PRIAN? No es que el PAN, porque el PAN se funda en contra de un partido que después derivaría en el PRI, el Partido Revolucionario Mexicano. No es que el PAN se haya acercado al PRI, más bien el PRI se empanizó, porque la política que empezó a aplicar Salinas de Gortari fue abiertamente la política que se puede leer en los estatutos, declaración de principios originales del PAN. De modo bueno que hay que tener claro lo que es el PRI, lo que es el PAN, y también tener claro este intento que tratan de disfrazarlo con la rosa. Tratan de disfrazarlo con movimiento ciudadano, por la democracia, con la complicidad del INE, en sí, el del INE. Es muy importante que tengamos claro el gran peligro de estos partidos que bueno, es eh, seguro que la presidencia la va a ganar Claudia Sheinbaum. Sin embargo, recordemos también cómo en Brasil, a la salida de Lula, no podían darle un golpe de Estado a Lula por su fuerza, su popularidad, pero pues, se lo dieron a Dilma, ¿no? Entonces hay que estar pendientes, alertas y pues tener mucha conciencia de dónde está el enemigo. Si gustan, pasamos a las intervenciones y preguntas. Bueno, a mí me llama un poco la atención lo relativo a lo señalado por ti, que mayoritariamente el INE pues es de un corte totalmente conservador y ligado a los intereses de la oligarquía, etcétera, ¿no? Sin embargo, Tadei creo que tiene una posición que le cuesta trabajo. Hay un pleito incluso, creo que son dos de diferencia. Eh, y está la secretaria de quejas, que está totalmente entregada y que ha parado muchas de las mañaneras que se han tenido que quitar en su repetición, etcétera. No garantiza de alguna manera, en cierta forma, el hecho de que se encuentre la ley ahí, no garantiza que no va a ser tan fácil hacer un fraude, independientemente de la distancia tan grande que le lleva, ¿no? Duplica, por lo menos, duplica a Xochitl, Claudia, ¿no? Claudia tiene una mayor popularidad. Y otra cosa que me llama la atención, que me he preguntado siempre, creo que Claudia es sincera. Creo que Claudia es una mujer que se formó en el movimiento universitario y que después cayó por una recomendación con López Obrador. López Obrador la conoció, la vio realmente quién era y la impulsó, este, pues indirectamente y a veces de manera muy directa. El caso de Marcelo Ebrard y ella, ¿no? Y no lo hizo de una forma de un dedazo. No fue así, fue porque se lo había ganado y porque eh, la propia gente se había dado cuenta. Pero ahí es la otra pregunta que me hago yo, porque manejaste muy bien y hizo una excelente plática. Ella viene de una familia judía nacida en México de intelectuales. Normalmente los judíos no se integran. No sé, ese es el problema. Yo tengo un amigo que tiene pleitos, se ha llevado la cosa con pasión a veces, y él es hijo de judío y mexicana, se casó con una mexicana,
y finalmente sigue siendo, yo veo cómo defiende la cultura judía, no solamente sus ceremonias, su religión, etcétera, sino es, su posición, su posición misma, ¿no? Que oculta incluso, oculta lo que tiene, lo que dejó su familia tenía. Eh, Me estoy desviando un poco, perdón que estoy hablando un poco. Hay una cierta incoherencia en lo que estoy diciendo. Pero me llama la atención eso. Por un lado, lo de que no es una garantía el que esté Tadei ahorita ahí. Y por otro lado, el hecho de que no se han atrevido, lo empezaron a hacer atacarla a Claudia, ¿no? Y Claudia, pues, ha superado, yo creo, ella no se integró, no, 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 se integró, a diferencia del 99% de los judíos que no se integra. Ellos, antes de ser mexicanos, son judíos. Platico más una anécdota muy pequeña y ya me callo. Muy joven, fui a una fiesta que me invitó este compañero amigo, no digo el nombre porque es un profesor conocido incluso en la UAM. Eh, y por ahí, pues yo, muy joven, hace una barbaridad de años, pues empecé a bailar con alguna muchacha y de repente, contento, tranquilo y todo, sin prejuicios y sin nada, y de repente se me acercó uno de los, la fiesta judía era, se me acercó uno y me dice, ¿cómo te apellidas? Yo soy Loizaga. De Loizaga se fue, ¿no? Y entonces empezaron a hablar entre ellos, y Loizaga no es judío, Loizaga es un apellido de otra manera, y se acercó mi amigo a los 5 minutos y me dice, vámonos, 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 vámonos. Ya se dieron cuenta que no eres judío y vámonos de aquí, ¿no? Y esto lo relaciono pues con lo señalado, perdón, estoy cansando ya con tanto hablar, pero lo relaciono con el hecho de Claudia, que sí se siente una auténtica mexicana, mexicana, nacido aquí de padres mexicanos, aunque de origen judío, ¿no? Entonces, por ahí van los comentarios en relación con la duda que algunos tienen en relación con ella y por otro lado, lo de Tadei. Sí, desde mi punto de vista, Tadei, no sé qué opinan los demás, pues sí es una persona más neutral, pero digamos el aparato del INE y del tribunal, pues sí se carga mucho hacia hacia el PRIAN. O sea, es escandaloso que Xochitl use los colores y las siglas del INE en propaganda de ella y no le diga nada. Y también es escandaloso que dejen que use el mismo color, rosa. Entonces, bueno, Tadei, pues sí puede un poco contener, pero el INEM, pues, habría que modificarlo, Claro, totalmente modificarlo a fondo. O sea, el INE, bueno, la postura del Congreso de la Soberanía es que el INE debe de desaparecer. En esta elección no van a poder evitar el triunfo de Claudia, pero sí van a tratar de deslegitimarla para un futuro, para que entre desgastada y ya en la presencia se vaya desgastando hasta que puedan. Entonces, bueno, esos son los planes de ellos. Nosotros pues, tenemos los nuestros, pero sí hay que conocer cuál es su acción. Y por parte de Claudia, bueno, sí tiene este origen judío, pero, por ejemplo, su abuela era comunista. O sea, ella abuelo, comunista. Entonces, bueno, ella abuelo. desciende de comunistas judíos de Bulgaria, pero comunista. Entonces, es un punto a considerar. Por favor, Lucía. Creo que el poder judicial es el verdadero peligro ahorita. Ahorita estaba viendo los periodistas y hacen el análisis de esta famosa reunión que hace Piña con Alito y otros magistrados en una casa en Lomas de Chapultepec. Y se sabe que ahorita todos los procesos de desmantelamiento de la izquierda en América
están proveniendo justamente del fortalecimiento del que se inmiscuyen y que determinan el poder judicial. Ahí está la derecha auténtica, ahí está la derecha de todos estos países que tiran, por ejemplo, el caso de Añez o de varios países que han tirado a la izquierda en América Latina, ¿no? Entonces, lo que decía ahorita Noroña, decía, pues es que el poder judicial, no recuerdo las siglas, el poder, bueno, en la parte electoral del poder judicial de la federación, son los que tienen al fin y al cabo la última palabra en la calificación o descalificación de un proceso electoral. Ahí está el verdadero peligro. Y si ya el oscurito está negociando piña con el PRIAN, bueno, Santiago Krill no llega a la reunión, pero sí llega Alito, para hacer acuerdos y llevan varias veces ya negociando y reuniéndose. Ahí está el verdadero peligro, ¿no? Porque al fin y al cabo van a utilizar todos los recursos que tienen y sabemos que el Poder Judicial es recurso de la derecha para tumbar, lo van a intentar, no creo que lo logren, pero al menos están buscando cualquier resquicio que les permita contraponerse a un triunfo de la izquierda, ¿no? Por otro lado, ustedes saben que vivo en la isla de Galápagos, es decir, así como Darwin llegó a la isla y vio aquellos animales de la prehistoria, yo ciertamente vivo en la ciudad de la prehistoria. En la ciudad de León, Guanajuato, yo he llegado a la conclusión que es donde más sinarquistas hay. De hecho, yo conozco al mero mero del sinarquismo, ya les platiqué mis experiencias con la extrema derecha, etcétera. Ahí le mandé unas fotos a Pablo. Aquí es un laboratorio de la prehistoria política del país. Y el principal control que se ejerce sobre la población es ideológico. Estaba viendo un video hace rato de Claudia que no daba crédito, que le está diciendo la candidata de Morena, que es una cuata de Sinaloa. Hay mucha gente de Sinaloa en Morena aquí, buena y muy mala. Y con lo de muy mala, creo que me pueden entender lo que les estoy diciendo. Íntimamente, no íntimamente, dentro de Morena, ¿no? Yo de hecho me deslindo del partido en este estado. Esta chava no me huele tan mal, la candidata viene con este equipo, no le doy lectura real, pero bueno, hay una reunión de Claudia, y Claudia no da crédito a lo que actualmente me consta que está sucediendo en esta ciudad, con todo este discurso de van a cerrar la Basílica de Guadalupe, van a prohibir el culto, pero es tal el dominio ideológico, ese es el principal problema de Guanajuato y de León sobre todo, porque Celaya es otra cosa, después de que mataron a su candidata, los celayenses se han levantado, pero me cuate es que hay muchísima gente de Ciudad de México viviendo en Celaya y esa es la gran diferencia, ¿no? Están movilizados a morir porque ciertamente Celaya es una de las ciudades más peligrosas del mundo. La gente de Morena en Celaya, mis respetos. Pero aquí es el bastión del sinarquismo. Aquí es el bastión de la extrema derecha. Y repito, el control es fundamentalmente ideológico. Y a mí me apena mucho ver en el entorno que vivo, que ya no me quiero pelear, aquí yo hice un chat de cultura y de repente meto alguna opinión política y tengo dos que tres gentes de Morena para ampliarles un poco la perspectiva de análisis a la gente que me rodea, ¿no? Pero, por ejemplo, me metí un Oxxo, como dice López Obrador, hay que aprovechar los Oxxos que la luz está subsidiada y están bien fríos, entonces hay que ir a calmar el calor ahí adentro, pero estaban tres dependientes en la barra, no sé por qué salió, porque me sale a veces, y el cuate que me estaba cobrando dijo, pues yo no sé por quién voy a votar, yo creo que por Xochitl. Y el de al lado también decía, no, pues yo tampoco sé. O sea, el nivel de conciencia de la población en esta parte de la República Mexicana es indescriptible. Bueno, en México también tomé un taxi, dijo el taxista, pues yo creo que voy a votar por Xochitl porque es bien chistosa. O sea, lo que verdaderamente falta, que es el discurso que manejó Claudio X González
es simpática, va a caer bien, parece de izquierda aunque no lo sé, etcétera, etcétera. Entonces, el principal factor de dominio ciertamente es el ideológico, ¿no? Y esto es como la isla de los Galápagos con Darwin, porque es como regresar a la historia, en la historia. Es un ambiente medieval, afortunadamente está habiendo mucha inmigración, se empieza a ampliar el espectro ideológico, pero ese discurso de trillado de el comunismo vinculado a una iglesia, yo soy creyente, soy practicante, pero me he dado todos los agarrones del mundo con los curas de Silao, de aquí, les tengo bien cerrada la boca a todos los que están aquí cerca de mi casa, porque hay una imbrincación ideología religiosa. Ciertamente la hay, y aún ante una población tan religiosa, que mezclan esto de nos va a llegar el comunismo, y la gente lo cree. Entonces, realmente si quieren ir a la prehistoria de este país, pues vénganse a dar una vuelta a León, Guanajuato, ¿no? Donde la vida ciertamente no vale nada. Y por otro lado, Héctor Vasconcelos se vio muy tibio cuando estuvo se ha visto tibio. Y ahorita que hablas los vínculos de José Vasconcelos con el PAN, me pregunto yo, porque realmente no tuvo una respuesta. Él fue candidato de la Miguel Hidalgo, donde yo viví varios años, con casa en casa, en Las Lomas, este, cuidando a mi madre. Entonces, yo lo veía mucho a él porque coincidíamos en el supermercado, ahí coincide uno con medio mundo, también con Cárdenas, pero bueno, hasta con Amparo Casar. Pero Héctor Vasconcelos no tuvo el papel preponderante o no ganó, o sea, como siempre tibio, como siempre, ahora que está en Naciones Unidas, porque es el que está de representante en Naciones Unidas, parece que ha tenido un papel pues más activo, pero en sí me entró la cochina duda de que, bueno, yo soy atípica en base a mi familia neoliberal plus, pero que de alguna forma haya heredado esta postura panista, entre comillas, del padre que significó tanto para él, ¿no? Es una reflexión nada más. Punto final. Hablo Gracias, mucho, ya Alicia. Bueno, hablo yo mucho. quiero aprovechar para felicitar a Elisa, que fue su cumpleaños el día de ayer. ¿Cómo la pasaste? ¿Y vas a votar allá desde Texas? Ah, es que No, tienes el sonido, el sonido apagado. Ah, no. ¿Puedes quitar el sonido? Digo, ponerlo. Sí, sí, Ya. les decía, maestro, muchísimas gracias y perdón que entré tarde a la reunión. Y pues la otra, eh, ¿se acuerdan que les comenté que, bueno, que quería tramitar pues mi credencial para votar? Y acá es un verdadero relajo para armar todavía pues esto, ¿no? Entonces, en esas ando, Mario, él sí ya va a poder votar mi esposo porque él ya la tiene. Y pues sin duda él va a votar por la que ya pensamos que va a estar, ya la hacemos de antemano que va a estar ahí, ¿no? Claudia, entonces, pues yo definitivamente me voy a guardar pues, mi voto, no porque espero no se lo agarren para ellos, para esta mujer loquita, ¿no? Entonces, definitivamente pues no tengo mi credencial. Espero ya este año poderla ah, Quitar. tramitar. Sí, Pues felicidades, qué bueno que la pasaste bien ayer. muchísimas gracias. Sí, sí, maestro. Sí, pero pues yo me esperaba para el día de hoy. Todavía el día de hoy hicimos, en mi trabajo me festejaron y gracias, todo muy bien. Felicidades, Pues, felicidades. felicidades. Muchísimas gracias a todos. Felicidades, Ya nos extrañaron. felicidades. Sí, muchísimas gracias. Saludos a todos. Felicidades. Pues, eh, pues muy buenas noches. Ya nos dio la hora. Y pues seguimos en contacto
y en acción, porque lo importante es la reflexión y también la acción. Y muy interesante la plática, con mucho Gracias. gusto. Sí. Buena, Gracias. Gracias. buena Buenas plática, noches. Pablo. Buenas noches. Gracias. Buenas Bye. noches. Gracias, buenas noches.